Bueno, fundamentos de hidráulica, último tema para nosotros del curso. Este tema va a abarcar pues, lo que son algunos conceptos esenciales de hidráulica. Vamos a ver elementos de una instalación hidráulica, circuitos, diseño de circuitos hidráulicos, pero sobre todo lo que vamos a hacer es estudiar algunos casos. La hidráulica no es, en ese sentido, para diseñar un sistema hidráulico, sí es muy diferente a la parte neumática. Aunque tenemos válvulas muy parecidas, 4.2, 4.3, etcétera. O sea, muchos de los elementos se comparten y son muy parecidos. Sin embargo, ya en la aplicación sí cambia y sí varía, sobre todo porque en hidráulica no vamos a tener secuencias como tal. Pudiera haber unas secuencias en hidráulica que abarquen uno o dos pistones, o sea, más bien que abarquen dos pistones. Pero fuera de eso, en realidad son aplicaciones que llevan un pistón, si acaso dos pistones, un motor, o sea, son aplicaciones mucho más reducidas en ese sentido. Entonces, no vamos a tener, por ejemplo, que el método empírico, que el método cascada, porque al final de cuentas no son secuencias como tal, sino que son aplicaciones ya muy puntuales. Entonces, en eso sí va a variar. Y bueno, como les comento, pues con este tema prácticamente vamos a terminar por ahí el curso. Bueno, ¿qué es la hidráulica? Pues la hidráulica es parte de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, o específicamente líquidos, al someterlos a una presión. Eso es hidráulica. Y ya más propiamente la parte de hidráulica industrial, que es la que a nosotros nos compete, es la rama de la hidráulica que estudia la transmisión y el control de la potencia mediante líquidos que llamaremos hidráulicos, básicamente aceites. Entonces, en pocas palabras, la hidráulica industrial se encarga de estudiar todo lo relacionado con transmisión y control de potencia mediante aceite. En neumática lo que teníamos era que ocupábamos el aire para transmitir potencia. En hidráulica vamos a sustituir el aire por aceite, con todo lo que ello implica. Eh, en cuanto a las propiedades que tiene el aceite y en cuanto a las propiedades que tiene el aire, ahí es donde van a radicar básicamente las diferencias entre hidráulica y neumática. Como siempre, les voy a ir dando un minutito al final de cada diapositiva para que vayan copiando y también mientras van copiando me pueden indicar sus preguntas o dudas.
Algunas ventajas de la hidráulica son que, bueno, la principal es que nos va a permitir trabajar con elevados niveles de fuerza o momentos de giro en el caso de los motores. Ahí radica la principal ventaja de la hidráulica con respecto a la neumática, principal diferencia y principal ventaja. La fuerza que podemos generar con un sistema hidráulico es muchísimo mayor que la fuerza que podemos generar con un sistema neumático. Entonces, todo lo que son las aplicaciones de hidráulica, pues están sobre todo enfocadas a aplicaciones donde se requiera de bastante fuerza. Otra ventaja es que el aceite que se emplea es fácilmente recuperable, o sea, siempre está retornando y recirculando en el propio sistema. La velocidad de actuación es fácilmente controlable, o sea, nosotros podemos regular de una manera muy fina la velocidad con la que sale o regresa un pistón. Las instalaciones son compactas, comparado con a lo mejor un compresor, pues pudiera ser un poquito más compacto una bomba hidráulica con su tanque. Es muy fácil proteger el sistema contra sobrecargas de presión y en el caso de los motores hidráulicos pues, podemos realizar cambios de giro instantáneos, o sea, el motor hidráulico puede estar girando en un sentido y de manera instantánea hacer el cambio de sentido de giro. Desventajas que tiene la hidráulica, pues el fluido es más caro, obviamente, el aire es gratuito, mientras que el aceite no, entonces la parte del costo pues es una desventaja. La velocidad de accionamiento es mucho más lenta que en neumática y eso pues se entiende porque pues, la viscosidad que tiene el aire no se compara con la viscosidad que tiene el aceite, entonces nos va a costar mucho más trabajo hacer fluir el aceite y llenar, por ejemplo, un pistón de aceite. Va a ser mucho más lento el llenado de un pistón con aceite que el llenado de un pistón con aire. Se requiere de personal especializado para mantener los sistemas. En ese sentido, pues la neumática es lo mismo. Y el fluido es muy sensible a la contaminación. O sea, al final de cuentas es aceite, entonces ahí se puede llevar partículas, virutas, que tengan o que salgan o que resulten del propio desgaste de los elementos mecánicos.
Vamos a continuar. Las aplicaciones que tiene la hidráulica pues van desde lo más sencillo, como por ejemplo un gato hidráulico como el que conocemos todos para poder cambiar una llanta del coche, pasando por aplicaciones industriales o de la construcción. Una aplicación típica pues son todo lo que es maquinaria pesada, maquinaria para la construcción. Utiliza hidráulica dado que pues, se requiere de bastante fuerza para hacer los trabajos. Entonces utilizan hidráulica. Ahí vemos por ejemplo la máquina de trascabo. Podemos observar que incluye varios pistones hidráulicos. Se fijan que el brazo, yo por lo menos alcanzo a ver tres pistones hidráulicos, se ven ahí las mangueras, entonces esa es una aplicación típica. En la industria, por ejemplo, pues las grúas, los montacargas, que requieren de bastante fuerza también, el sistema que levanta las cargas es un sistema hidráulico. En el caso de la industria, por ejemplo, también tenemos las inyectoras de plástico, que en la parte del cierre del molde, que también requiere de bastante fuerza el cierre de molde, hablamos de toneladas de fuerza, ese cierre de molde se realiza por medio de un sistema hidráulico. Y otra aplicación también típica, pues es la de la dirección asistida, la dirección hidráulica en los coches, donde tenemos un pistón hidráulico que nos asiste precisamente en el movimiento del volante. Para los que hayan manejado un volante que no tenga asistencia hidráulica, pues se habrán dado cuenta y recordarán que es muy duro de mover el volante, es bastante duro de mover, cuesta mucho trabajo moverlo, mientras que uno que ya tiene la asistencia del sistema hidráulico, pues es mucho más sencillo. Y pues podemos llegar hasta aplicaciones como esta. Es pues una máquina que se utiliza en minería, literalmente para partir cerros en dos. Ahí podemos ver la herramienta de corte que utiliza un disco, es un disco dentado, que utilizan para hacer cortes en los cerros, para poder hacer trabajos de minería. Se fijan ahí pues el tamaño que tiene esto con respecto, por ejemplo, a los autos que están ahí al lado. También se fijan que utiliza, por ejemplo, orugas tipo tanque, son 8 orugas las que se alcanzan a ver por ahí. Todo esto pues utiliza hidráulica para moverse, para girar, para mover el brazo en cierto eje, para hacer girar la herramienta de corte, para poder hacer girar esa herramienta. Imagínense lo que pesa nada más esa herramienta de corte, para poderla hacer girar. En todos estos casos se ocupa hidráulica. Aquí la moraleja es que siempre que se requiera de fuerza bruta, pues vamos a ocupar una ingeniería, vamos a ocupar o vamos a echar mano de la hidráulica. O sea, no va a haber una cosa más, otro tipo de energía que nos entregue más fuerza, ni un motor de combustión, ni un motor eléctrico, únicamente la hidráulica. Algunos conceptos que vamos a retomar otra vez y que ya conocemos y los vimos en neumática es el concepto de presión, que vamos a seguir ocupando también aquí en hidráulica. Presión es igual a fuerza sobre área. Algunas unidades que ya también por ahí sabemos, la atmósfera, que es aproximadamente igual a un bar, que es igual a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Los pascales. El caudal, que ya sabemos que el caudal es igual a volumen sobre tiempo, es una determinada cantidad de del fluido, perdón, por unidad de tiempo. Y luego tenemos otros conceptos como el de trabajo y potencia. Trabajo es la acción de aplicar una fuerza y generar un movimiento. Y potencia es el resultado de dividir el trabajo realizado por unidad de tiempo. Aquí no me voy a detener mucho, ya los conceptos ya los conocemos. Entonces aquí no me voy a detener mucho. Otro concepto importante aquí es el principio de Pascal, y es literalmente el principio en el que se basa la hidráulica.
Este principio nos dice que cuando aplicamos presión a un fluido y este fluido está contenido en un recipiente, esta presión se transmite instantáneamente y por igual en todas las direcciones del fluido. Es decir, cuando estamos aplicando una fuerza al fluido en algún punto del recipiente, esa fuerza se va a multiplicar en todos los sentidos y en todas direcciones. Entonces, este principio es el en el que se fundamenta la hidráulica. Y ahorita vamos a ver por qué. Suponiendo que tuviéramos un recipiente como el que ven ahí en la imagen, que fueran dos recipientes y que estuvieran conectados uno con el otro, de esta manera como lo ven aquí. Cada uno de estos recipientes que tuviera un émbolo acoplado, si nosotros, por ejemplo, aplicamos una fuerza a este émbolo, junto con el área que tiene el propio émbolo va a generar una presión P. En base al principio de Pascal, lo que nos dice es que esta presión P va a ser constante y va a ser igual en todo el recipiente. Entonces, esta misma presión P que tengo aquí, la voy a tener aquí y la voy a tener aquí. De tal manera que al momento que yo estoy bajando este émbolo y hay un flujo, hay un movimiento de fluido, como resultado yo voy a tener el movimiento del otro émbolo. La diferencia es que, dado que este émbolo es mayor, pues lo que voy a obtener básicamente es una multiplicación de fuerza. Entonces yo genero una fuerza aquí y esa fuerza se ve multiplicada en función de qué tanto crece aquí el área. Esa es la idea fundamental de la hidráulica, la multiplicación de la fuerza por medio del principio de Pascal. Entonces, tenemos lo siguiente. Si la presión es constante de ambos lados, quiere decir que presión es igual a fuerza 1 sobre área 1 y que presión también es igual a fuerza 2 sobre área 2, porque al final de cuentas la presión es la misma. Por lo tanto, podemos conocer la fuerza resultante. Si yo aplico una fuerza aquí y conozco las áreas, yo puedo saber la fuerza que voy a obtener como resultado. En este caso, igualamos estas dos ecuaciones, dado que son lo mismo, P es igual a P, entonces las podemos igualar las dos. F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre área 2, y de esta podemos despejar F2. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es que F2 va a ser igual a la presión del sistema multiplicado por el área 2. Ahorita vamos a hacer un ejemplo y un ejercicio para que quede un poco más claro. ¿Preguntas, dudas? Yo, profesor, ¿le podría poner por favor a las diapositivas anteriores? Lo que pasa es que cuando inició la clase, profe, desde que inició la clase, profe, por favor. Ya lo anoté.
profe. Gracias, no había visto que tenía apagado el micro. Ok. Va de nuevo entonces. Comentaba que lo que nos pide aquí el ejercicio es aplicar el principio de Pascal para conocer la fuerza que resulta de aplicar una F1 del lado izquierdo en base a las áreas que tenemos. Lo que nos pide es calcular la fuerza resultante, la F2. Entonces, de la ecuación anterior, sabemos que F2 es igual a presión por área 2. Y el área 2 ya la tenemos, lo que tenemos que calcular es la presión. Para calcular la presión podemos utilizar ya sea los datos de la cámara del lado izquierdo o los datos de la cámara del lado derecho, pero del lado derecho no tenemos la fuerza, entonces vamos a ocupar los de el lado izquierdo, que sería fuerza 1 sobre área 1. Eso nos da 10 newtons sobre centímetro cuadrado. Esa es la presión que tenemos del sistema. Por lo tanto, ya nada más hay que sustituir. F2 va a ser igual a 10 newton sobre centímetro cuadrado multiplicado por el área 2, que es 10 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se van y nos quedan 100 newton de fuerza 2. Entonces tuvimos un incremento pues prácticamente 10 veces mayor de fuerza. Empezamos con una fuerza de 10 newton y esa fuerza de 10 newton se convirtió en una fuerza de 100 newton del otro lado. Hicimos una multiplicación por 10. Básicamente esa multiplicación de fuerza prácticamente fue proporcional al incremento de área. Esta fuerza la aplicamos sobre un centímetro cuadrado y tuvimos un incremento de área del otro lado de 10 centímetros cuadrados, entonces prácticamente fue proporcional. ¿Preguntas, dudas aquí? Si gustan ir copiando y pasamos a el ejercicio. A Luis Enrique le estaba comentando mientras usted me hacía la solicitud de que nos regresáramos. Yo estaba hable y hable, pero no me escuchaba porque tenía el micrófono apagado, pero le estaba comentando que la clase está siendo grabada y la vamos a subir por ahí a Schoology para que ustedes la puedan consultar cuando lo requieran.
Pasamos a la parte del ejercicio. Bueno, tenemos en este caso un sistema similar. Lo que nos está pidiendo aquí o lo que dice es que los émbolos de la prensa, dice, tienen una superficie de 0.02 metros cuadrados y 1.2 metros cuadrados. Si el émbolo pequeño se mueve hacia abajo, aquí, a una velocidad de 4 metros por segundo, en este caso son 4 metros por segundo, calcular la velocidad a la que se va a estar elevando el otro cilindro, el otro émbolo. Entonces aquí la velocidad 2 es la incógnita. ¿Alguna idea de cómo podemos aquí calcular la velocidad? ¿Qué parámetro o qué fórmula nos puede ayudar a calcular la velocidad de un lado en base al otro? En este caso, la fórmula clave va a ser la de caudal. Caudal es igual a velocidad por área, ya lo sabemos. El caudal se mantiene, así como la presión se mantiene en todo el sistema, el caudal también. Yo voy a tener el mismo caudal en este émbolo, en este cilindro, que en la parte de la conexión y que en la parte de acá. El caudal se mantiene, es el mismo. Y si el caudal se mantiene, entonces lo que va a estar cambiando va a ser la velocidad y el área. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte de la conexión, en la parte central, pues mi área es menor, por lo tanto mi velocidad se va a tener que ajustar y va a tener que incrementarse para mantener el caudal. Mientras que del otro lado, tengo un área muy grande. Entonces, ¿qué le va a pasar a la velocidad? Pues va a tener que disminuir para compensar y para que el valor de caudal se mantenga. Prácticamente podemos decir que Q1 es igual a Q2. Entonces, la Q que voy a tener de un lado es la misma Q que voy a obtener del otro. Entonces, si Q1 es igual a Q2, pues ya de aquí yo puedo despejar. Si conozco la Q, puedo despejar la velocidad del otro de los lados. Aquí, por ejemplo, yo puedo obtener o puedo saber qué velocidad va a ser igual a caudal sobre el área. Entonces ya nada más calculen, por favor, ustedes la velocidad 2. Otro inciso es, en la prensa del ejercicio anterior, calcular la fuerza que podemos elevar si aplicamos sobre el émbolo menor una fuerza de 80 kilogramos. Es decir, aplicamos del lado izquierdo 80 kilogramos de fuerza, ¿qué masa podemos desplazar o qué fuerza podemos generar del otro lado? Y al revés, viceversa, el último inciso es qué fuerza podemos generar si aplicamos los 80 kilogramos del otro lado, qué fuerza vamos a obtener como resultado en el lado del émbolo pequeño. Voy a dar aquí 5 minutos y después de manera aleatoria selecciono a alguno de ustedes para que me ayude con las respuestas.
¿Algún voluntario para resolverlo? Voluntarios. Ya se nos fue Christopher ahí, justo en el momento crítico. A ver. ¿Quién será? ¿Quién será? Antonio Salazar, ¿nos apoya, por favor? Claro, profe. Ok. A ver, déjeme poner aquí el pizarrón y usted me va dictando. Listo, adelante. Bueno, usted nos mencionó que la fórmula del caudal era igual a la velocidad por el área. Y tomando como Q1 igual a Q2, pues en Q1 sería 4 metros sobre segundo o 0,02 metros cuadrados. Esto nos da. 0,08. Ok. 0,08 metros cúbicos por segundo. Y pues haciendo Q1 igual a Q2, pues tendríamos en la siguiente fórmula que Q2 es igual a velocidad 2 por el área 2. Ok. Sustituyendo, tenemos que la velocidad 2 es igual por 0,08, Bueno, que es sería el, velocidad 2, quedamos que va a ser igual a la Q sobre área, ¿verdad? sí, pero, Era la Q sobre área 2. ajá, Esto es igual a 0,08 metros cúbicos sobre segundo entre entre 1,2, 1,2 metros cúbicos. Y esto le dio 0,067 metros sobre segundo. 0,067 metros sobre segundo, ¿verdad? Sí, así es. Ok, podemos concluir de aquí entonces que velocidad 1 resultó mayor que velocidad 2. Es decir, hubo una disminución de velocidad de un émbolo al otro. Tiene lógica porque el émbolo 2 es mayor, es más grande, va a tomar más tiempo llenarlo. Entonces, pues obviamente que se va a mover más lento que el émbolo 1 mientras va subiendo, ¿no? Ok, y luego de una vez vamos a hacer la parte 2, que sería la fuerza 2. Fuerza 2 es igual a ¿qué? ¿Lo dicta igual? Sí, de una vez vamos a dividir Ok. aquí. Fuerza 2 es igual a, Bueno, la presión 1 por el área 2. ajá, presión 1 por área 2. ¿Cuánto resultó la presión? 4.800 kilogramos. Okay. 4.800 kilogramos sobre qué? ¿Sobre centímetro cuadrado? Mm, No, no, no. no, Kilogramo fuerza, aquí ya estamos en fuerza, ¿verdad? No estamos en sí. presión. Es kilogramo fuerza. Ok. ¿Y la fuerza 1 de cuánto era? Recuérdeme, ahí en el ejercicio, ¿cuánto estábamos aplicando de fuerza? 80 kilogramos. 80 kilogramos
Fuerza. Presiento que nos fuimos muy altos. O sea, de pasar de 80 a 4800, no lo sé. A ver, vamos a, vamos a escribir aquí, por ejemplo, la presión. ¿Cuánto le dio la presión del sistema? 4000. 4000. ¿Esos qué son? Son kilogramos sobre metro cuadrado. 4000 kilogramos sobre metro cuadrado. Dividió, eran que presión es igual a fuerza sobre área, pues había que dividir los 80 kilogramos entre 0.02. Estos son metros cuadrados. ¿Cuánto le da por ahí esto? 80 entre 0.02. Los 4000. Los 4000. Ajá, 4000. Ok. 4000 kilogramos sobre. Ajá, 4000 kilogramos sobre metro cuadrado. Bueno. Entonces, eso había que multiplicarlo por El área 1, 2. por 1.02, ¿estamos de acuerdo? 1.2. 1.2, perdón. Entonces, 4000, déjeme borrar aquí abajo. Por lo tanto, tenemos 4000 kilogramos sobre metro cuadrado por 1.2 metros cuadrados. Esto nos da 4800 kilogramos. No, pues sí, ahí está. En base a los datos que estamos obteniendo, esta es la fuerza que nos da, kilogramos fuerza. A ver, los demás que nos ayuden retroalimentándonos si estamos bien, si estamos mal. Es correcto. ¿Sí? Ok. Muy bien, gracias, Antonio. Voy a dejarles ahí un minutito para que copien o que me indiquen sus preguntas. Profe, Dígame. bueno, un compañero le escribió en el chat, no sé si vio su mensaje. A ver, dígame por favor, porque no puedo salirme aquí del modo de pizarrón. Bueno, dice que si el kilogramo fuerza se tiene que pasar a Newton. No necesariamente, al final de cuentas es una unidad de fuerza. De hecho, por eso son kilogramos fuerza. Siempre y cuando tengamos una unidad que indique fuerza, pues puede ser Newton o puede ser kilogramos fuerza. No, no es indispensable pasarla a Newton. Ahí nada más hay que tener cuidado de al momento que estemos sacando presión, por ejemplo, pues las unidades que nos dé de presión, etcétera, la parte de las conversiones, pero no es indispensable pasarla a Newton. Ok, profe, bueno, ya esa era la duda de mi compañero. Gracias. Gracias. También comentaron que Christopher Said se tuvo que ir de la clase por problemas con su conexión. Ok, gracias.
Bueno, y pasamos a el último inciso. El último inciso nos pedía la fuerza que podíamos generar cuando aplicábamos los 80 kilogramos del otro lado. Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces teníamos 80 kilogramos fuerza entre el área, que en este caso era 1.2 porque es el área 2. Esto nos va a dar, déjenme sacar aquí mi calculadora. 80 entre 1.2 son 66.66. 66.6 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Ahora sí, con esta presión vamos a ayudarnos para calcular fuerza 1. Fuerza 1 va a ser igual a la presión del sistema que acabamos de calcular, pero multiplicada por el área 1. Esto va a ser igual a 66.6 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado por el área 1. El área 1 son 0.02 metros cuadrados. Metros cuadrados con metros cuadrados se van a ir y nos va a quedar 1.33. El resultado sería 1.33 kilogramos fuerza. Ahí tenemos una reducción de fuerza considerable. Obviamente que pues va a disminuir porque estamos ahora aplicando la fuerza en el émbolo mayor y el resultado que vamos a obtener es una fuerza muchísimo menor en el otro émbolo. Bueno, preguntas o dudas aquí con los ejercicios del principio de Pascal. Ok, doy un minutito nada más ahí por si necesitan copiarlo, en dado caso que no lo hayan terminado. Listo, pasamos a lo que sigue. Pasamos ahora a la cuestión de nuestra instalación hidráulica, los componentes de nuestra instalación hidráulica. Estos componentes los podemos dividir en 4 rubros, empezando por la parte del accionamiento, en donde tenemos por un lado el motor, que puede ser un motor eléctrico, un motor de combustión o inclusive un motor manual, que va a estar acoplado a la bomba hidráulica. Aquí es importante hacer la aclaración de que una cosa es la bomba y otra cosa es el motor. A veces confundimos y pensamos que el motor es la bomba. No, el motor está acoplado a la bomba. La bomba es el mecanismo que va a estar empujando el fluido. Este motor puede ser o puede utilizar energía eléctrica o energía térmica, como lo ven aquí abajo, y al momento de acoplarlo, o más bien lo que vamos a obtener como resultado de la energía eléctrica es una transformación de esa energía en energía mecánica, en movimiento. O sea, el motor básicamente lo que hace es transformar la energía eléctrica, por ejemplo,
en una energía mecánica, en una energía de movimiento. Y al acoplarla, el motor a la bomba, lo que vamos a obtener es la transformación de la energía mecánica en energía hidráulica, en presión básicamente, en flujo, en movimiento. Aquí esta energía hidráulica ya va a ser aprovechada por la parte del mando, que van a ser las válvulas de regulación, las válvulas direccionales, que van a controlar a su vez a los cilindros o elementos de trabajo. Vamos a seguir utilizando hasta este punto la energía hidráulica, y ya es el propio cilindro o motor hidráulico el que va a transformar la energía hidráulica en energía mecánica. Nuevamente regresamos a energía mecánica, vamos a generar un movimiento por medio de estos cilindros o estos motores, y esa energía mecánica es la que ya se va a transformar propiamente en trabajo, ya en la parte de la máquina, en la parte de la maquinaria. ¿Preguntas, dudas aquí? Bien, vamos avanzando. Este diagrama ya es un diagrama un poquito más a detalle respecto de los elementos que vamos a encontrar en nuestra instalación hidráulica. Tenemos por una parte, o todo comienza con la bomba. Aquí está la bomba. Recordemos que la bomba es el elemento que va a realizar el movimiento del fluido. Esta bomba obviamente que está acoplada a un motor. El motor aquí no aparece, pero obviamente que hay un motor que es el que está dándole energía mecánica a la bomba propiamente. Esta bomba es una bomba sumergible. Aquí la ven sumergida en el aceite. Este es el depósito.
Entonces la bomba va a empezar a generar el movimiento del aceite. Aquí adelantito de la bomba vamos a encontrar una válvula que se llama válvula de alivio y que nos va a permitir mantener la presión del sistema en un valor adecuado, evitando la sobrepresión. En el caso de hidráulica, pues las presiones que vamos a alcanzar son presiones bastante grandes. Entonces, lo que menos queremos en el sistema es que de repente la presión empiece a subir, porque lo que podemos tener es que se revienten las mangueras o que se dañen los elementos. Es algo también inclusive hasta peligroso para los propios operadores. Entonces, para eso existe esa válvula, que esa válvula es una válvula normalmente cerrada, que va a romper a partir de cierta presión. O sea, nosotros la configuramos para cierta presión. Cuando detecta que el sistema llegó a esa presión, rompe y empieza a fugar el aceite de regreso al depósito. Lo que hace es hacer fluir básicamente el aceite, y si hacemos fluir el aceite, la presión pues va a disminuir a cero. Siempre que haya flujo, la presión va a ser cero. Cuando detenemos el flujo es cuando la presión aumenta. Más adelante tenemos nuestras válvulas direccionales que ya conocemos, y más adelante todavía tenemos, por ejemplo, un pistón doble efecto. Este sería una instalación hidráulica básica. Aquí abajo tenemos los símbolos, es misma instalación, símbolo de la bomba hidráulica. Aquí está el símbolo de la válvula de alivio, observen cómo está conectada. Esa válvula va al depósito, este es el símbolo del depósito. Y vemos cómo entra aquí el aceite. Esta es una válvula 4-3, accionamiento por palanca, centro cerrado, centrada por muelles. Aquí ven que hay un muelle de este lado, un muelle de este lado, y el accionamiento es por palanca. Esta es una 4-3. En hidráulica, a diferencia de neumática, vamos a tener mucho el uso de válvulas con 3 posiciones, y de más adelante vamos a ver por qué es que se utilizan tanto las de 3 posiciones. Es crítico en hidráulica tener esta tercera posición, a diferencia de neumática, donde casi no se ocupan. En hidráulica sí son muy utilizadas las de 3 posiciones. Esta válvula 4-3 controla un pistón doble efecto, aquí lo vemos, y aquí una diferencia que notamos con respecto a la neumática es que forzosamente el aceite pues tiene que regresar al sistema. No vamos a tener escape al medio ambiente como lo teníamos en el caso del aire, porque pues aquí no podemos estar haciendo el tiradero de aceite cada que un pistón sale o entra. Entonces todo el aceite tiene que retornar a el depósito. Preguntas, dudas mientras van copiando el esquema.
Alguien que falte de copiar, podemos avanzar. Para terminar, entonces, ya nada más la tarea. Van a investigar por ahí, por favor, tipos de bombas más comunes en hidráulica, los principios con los que funcionan estos tipos de bomba, sus características técnicas como potencia, presiones y caudales que se pueden alcanzar con estas bombas. Van a entregar este reporte técnico así muy breve de 2 cuartillas, mínimo 2 y máximo 2, a letra Arial 12. No incluyan hoja de presentación, dado que lo van a subir a Schoology y yo ahí en Schoology puedo ver quiénes son los que están subiendo su tarea. Evitar, por favor, el copy-paste. Prefiero que sean 3 renglones escritos por ustedes a 30 renglones copiados y pegados. Mejor que ustedes nada más pongan con sus palabras la información que se está solicitando. La entrega va a estar por ahí en Schoology y va a ser parte de las evidencias a entregar esta semana. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda?